Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hechos capítulo 2. ¿Ya encontraron? Vamos a leer el versículo 37 y 38. ¿Cómo dice? Nos leímos muy mal. Comencemos otra vez. Colóqueme en el texto y vamos a leer todos a una voz. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pueden sentarse, sean tan amables. ¿Cómo se oye bien eso así, no? Bueno, el domingo pasado estuvimos hablando del bautismo y hablamos precisamente qué debía de hacerse antes de bautizarse, y pudimos quedar claros que es necesario hacerlo ¿qué? Discípulo. ¿Sí? Hablamos acerca de el bautismo infantil, del bautismo que practican los trinitarios, del bautismo que practican los mormones, hacia grandes rasgos. Hoy queremos ampliar un poquito y llegar hasta donde nosotros practicamos el bautismo y en qué nombre bautizamos. Entonces, para su información, quiero hacerles saber que en el orden bíblico, cuando Jesús vino, ya Juan el Bautista bautizaba. Recuerdan, venían multitudes a Juan a ser bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué era lo que él les decía? ¿Y hacer frutos qué? Dignos de un verdadero arrepentimiento. Recuerde que dijimos que las personas no se bautizan para que dejen de pecar, sino que se bautizan porque ya han dejado de pecar. Porque el bautismo es símbolo de sepultura. Nunca se le da sepultura a un vivo. Siempre les da sepultura ¿a quién? A los muertos. ¿Sí? Por eso cuando una persona dice que se murió y usted no tiene un conocimiento muy amplio si es verdad o no, entonces usted llama al médico y el médico lo examina y él dice si se murió o no se murió. Yo tuve la oportunidad de un privilegio muy grande. La iglesia pues era una iglesia económicamente pobre, y entonces organicé un fondo social y cada hermano daba 20 pesos mensuales, porque se morían los hermanos y enseguida me tocaba a mí enterrarlo y no tenía con qué. Entonces un hermano vino como el lunes y dijo: hermano, me di cuenta que organizó un fondo y yo quiero afiliarme. ¿Y cuánto vale? Vale 20 pesos. Ah, bueno, yo voy a pagar el mes 20 pesos. Pues esa semana le dio un derrame al hermano, y entonces ese seguro le cubrió hospitalización, medicina, y ahí me tocó pagarle una habitación, un hombre solo, conseguirle empleada, hacerle remesa, y enseguida se murió y me tocó enterrarlo con 20 pesos. Pero quiero hacerles saber esto es porque resulta que para poderlo enterrar, pues el hombre se murió como a eso de las 3 de la tarde. Entonces llamé al doctor Gutiérrez
Y le dije, doctor, vea, es que él está ahí, creemos que está muerto. Lo examinó uno, sí, pastor, está muerto, lo puede enterrar. Así que él se murió a las 3, a las 5 de la tarde ya lo habíamos enterrado. Claro, es que así es que es bueno. Calientico. No tenía a nadie. El único que podía ver por él era yo. Entonces, ¿qué iba a hacer yo con un muerto ahí 2 o 3 días haciendo una confraternidad? No. Cuando uno se muere, lo que necesita es tierra. Tierra. Es el entierro más bonito que yo he visto en mi vida. Claro, así es que es bueno. Eso yo ya le dije a Mercedes, cuando me muere, no llame a nadie, dio una para el hueco y se acabó. Para que no escuchen a gente decir lo que no es cierto. Tan buena persona. No quebraba un huevo. Era una maravilla. ¿Se acuerda el difunto? Todo el mundo hablaba maravillas de él. Y le dice la mamá al hijo, mijo, vaya mire porque parece que no lo cambiaron. Esto solo para hacerles caer en razón que se le da sepultura a un muerto. La Biblia dice que somos sepultados con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así usted y yo andemos en vida nueva. O sea, cuando una persona es sumergida en las aguas, está diciendo que está muerto al pecado. Y cuando sale de las aguas está diciendo, nazco a una nueva vida. Por eso Pablo decía, si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas en Cristo son hechas nuevas. Entonces, en este campo del bautismo se levantaron muchas corrientes con pensamientos muy diversos. Entre ellos, por ejemplo, los seguidores de la escuela de Tomás de Aquino, que él enseñaba y sus discípulos enseñaban que había el bautismo infantil, había el bautismo de la buena fe, había el bautismo de sangre y había el bautismo de adulto. Entonces ellos decían que el bautismo de la buena fe es aquel donde hay una persona que vive a 8 horas del lugar más cerca donde se le puede suministrar el bautismo, y se agravó allá y hay que traerlo, pero viniendo de camino se murió y no alcanzó a ser bautizado. Entonces ellos decían, como él quiso bautizarse pero no pudo, nosotros lo declaramos bautizado de buena fe. Es decir, él tenía supuestamente la fe, la intención de bautizarse, y solo por esa intención pensaban ellos que quedaba bautizado. El bautismo de sangre, ¿cuál era? Bueno, que llegó un cura a un pueblo donde no hay ni un católico y son apáticos a su religión, y se forma una gresca en contra del sacerdote, y uno de los que están ahí le da pesar del sacerdote, y antes de que maten al sacerdote él se mete y el muerto es él. Entonces decía, ese es un bautismo de sangre porque ha muerto por la religión. ¿Ya? El bautismo, decían ellos, infantil, tenía que ver con recibir la herencia de los padres, y hacen una comparación, que así como la circuncisión que fue hecha en Abraham le transmitió la herencia a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 tribus, y de ahí a todo el pueblo de Israel, así también un niño se bautiza, dicen ellos, para que la bendición de los padres le alcance. Estamos hablando de lo que ellos ¿qué? Creen, piensan. ¿Ya? Luego viene ese bautismo llamado por los muertos, que menciona Primera de Corintios capítulo 15, donde ustedes van a encontrar, creo que es el verso 27 o 28, que Pablo dice, haciendo una férrea defensa acerca
de lo que es la resurrección, porque entre los corintios se habían levantado varias vertientes con respecto a la vida del hombre. Unos decían que existía la aniquilación del alma, es decir, el hombre se muere y se murió el alma y se acabó todo, que es lo que piensan los testigos de Jehová. Habían otros que decían, no, el hombre se muere y se reencarna en un burro, en una gallina, en un perro, en un gato, en una vaca, en cualquier animal, y se va perfeccionando hasta alcanzar la perfección plena. Había otra corriente que decía que solo existía una perfección hasta 7, y cuando se llegaba a 7 el alma explota y desaparece, pensaban ellos. Habían otros que decían que no había habido resurrección, que el cuento de la resurrección de Jesús era una farsa, ¿sí? Y en razón a toda esa discusión, Pablo toma el capítulo 15 de la primera a los Corintios para hacer una apología bien interesante con respecto a la resurrección, haciéndole saber que la resurrección no es un cuento, que la reencarnación no tiene sentido, porque en la reencarnación muero yo para reencarnarme en otro. Entonces, de ser así, el mundo no pasaría de dos personas. Muere Adán y se reencarna, y muere Eva y se reencarna, porque los espíritus no se reproducen, los espíritus no se multiplican, los espíritus son simplemente lo que son. ¿Ya? Entonces Pablo les hace ver de que es, aparte de una falsa enseñanza, es algo que no tiene sentido. Además, les establece el orden de las cosas. Me encantaría que ustedes se aprendieran capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Yo ya casi me sé medio versículo. Me encantaría que lo estudiaran y de verdad se lo aprendieran, porque él ahí también les va a hacer ver que no es compatible la naturaleza humana con la naturaleza de un animal. Y hace un ejemplo interesante. Aunque el sol alumbra y la luna alumbra, no existe ninguna relación entre los dos. Y va más allá. Dice que una es la carne de las aves y otra es la carne de las bestias, mostrando con ello que un cuadrúpedo no puede reproducirse en un ave. ¿Ya? Porque son especies ¿qué? Diferentes. No podía reencarnarse porque no es su especie. Así tampoco el hombre puede reencarnarse en una gallina, en un gato, en un perro, en un ladrillo, en un árbol de aguacate. Si ustedes estudian sobre la escuela gnóstica de Occidente, uno de los principales exponentes es Samuel Medina. Y ellos enseñan de que si uno se va a comer una naranja debe de ir a pedirle permiso al árbol, ¿no? Su majestad me permite que coja una naranja para comérmela. ¿Sí? Cayendo en el error que cuestiona Pablo cuando dice que le están rindiendo culto a las criaturas antes que al Creador. Dios todo lo creó para que yo lo disfrute. En consecuencia, no tengo por qué pedirle permiso a una planta para ver si puedo disfrutar de ella o no, porque de hecho, por una ley natural, Dios la creó para eso. Las plantas fueron creadas antes que yo, que el hombre. Los animales fueron creados antes que el hombre. Incluso con una finalidad. Y es que cuando todo estuvo, entonces Dios dijo, ahora sí, voy a hacer al hombre. Y lo coloqué en el huerto y le dije, ahí tiene todo para que disfrute. Sin restricciones. Solo hay algo que no pueden hacer. Y es comer del fruto que produce el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes son inteligentes, tienen libre albedrío, tienen capacidad decisoria. Así que, ojo, les hago saber que el día que coman de ese fruto van a morir, pero si se abstienen de comerlo van a vivir para siempre.
Gloria a Dios. Entonces Pablo en el capítulo 15 está enseñando precisamente que la reencarnación no es viable, no tiene sentido, aunque hasta hoy hay defensores como los señores que defienden la evolución, que hasta hoy la defienden. Cuando el mico nace mico, crece mico y se muere mico. ¿Cuántos años lleva el hombre sobre la faz de la tierra? ¿Y en qué ha evolucionado? Mi caso personal, yo nunca le vi rabo a mi padre. Y yo ya voy para 63 años y no veo que aparezca algo diferente a lo que siempre fui. Así que, qué importante conocer lo que Dios enseña. Gloria a Dios. Entonces, aquella doctrina del bautismo por los muertos, Pablo la cuestiona porque él enseña que a diferencia de yo bautizarme para que mi familiar se salve, eso es algo muy sentimental, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen el mormonismo, no? Ellos se bautizan para salvar a un don fulano que se murió. El sádico no sé quién, pobrecito, se lo llevó el diablo. Yo me voy a bautizar para salvarlo. Había otra corriente que decía, no, lo que pasa es que mi papá siempre se hizo ahí en esa silla y él siempre me habló del evangelio y yo nunca quise creer, así que papá ya se fue con Dios, yo me voy a bautizar para reemplazar a mi papá. Esa era la otra corriente. Pero realmente lo que el texto menciona en la primera a los Corintios es que la razón del cristianismo es la resurrección, porque sin resurrección no vale la pena ser cristianos. Si no hubiera resurrección, dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La razón por la cual vale la pena ser cristianos es porque hay resurrección. Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Todo en su debido orden. Cristo el primero y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿cómo diría el texto en un verdadero sentido? Si no hay resurrección de muertos, ¿para qué me bautizo? Porque la razón del bautismo es porque hay resurrección de muertos. Si no hubiera resurrección, no valdría la pena estar esta mañana aquí. Vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, seríamos hallados falsos testigos, porque hemos predicado que Cristo resucitó, el cual no resucitó si los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, dice Pablo, somos los más dignos de pesar de todos los hombres. No valió la pena luchar, no valió la pena abstenerse del mal, no valió la pena renunciar a todo, pues al final de todo morimos y somos como las bestias. Vamos al sepulcro y ahí termina todo. Pero dice Pablo, ahora Cristo ha resucitado. Y no es una ocurrencia de Pablo, es que lo vieron los 12 apóstoles, es que lo vio Pedro y también lo vieron más de 500 hermanos. Y además se me apareció a mí como a un abortivo. Leas en el capítulo 15. Es una enseñanza maravillosa donde el apóstol hace ver con claridad que la resurrección de Cristo no es un cuento, es realidad. Y tan real es que cambió la historia en dos: antes de y después de. Ningún calendario en el mundo dice antes de Nostradamus y después de Nostradamus, antes de Buda y después de Buda. Ningún calendario dice eso. Pero el calendario dice es antes de Cristo, porque Jesucristo partió la historia en dos. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es Dios, y siendo Dios se hizo hombre, y en esa condición de hombre fue hasta el sepulcro, no se quedó, al tercer día resucitó y esta mañana está vivo y está aquí.
Gloria a Dios. Entonces la razón por la cual nos bautizamos es porque hay ¿qué? Resurrección de los muertos. Si no hubiera resurrección, no habría bautismo. ¿Estamos claros? Ahora, ¿por qué no bautizamos en la fórmula que bautizan los católicos, con el respeto de los que están aquí, que además son bienvenidos, y como bautizan los movimientos trinitarios? Por una sola razón: porque en la Biblia no aparece ni un solo bautizado en el nombre de la Trinidad. No aparece ni uno. Yo le doy gabela de un mes para que busquen la Biblia un solo bautizado en la Trinidad, y yo entrego mi credencial de pastor y me vuelvo trinitario. Ahí la tienen. Voy para 50 años de convertido. He leído algunos versículos de la Biblia y todavía no lo he podido encontrar. Pero si usted cree que yo estoy equivocado, bueno, le hago ese desafío. ¿Sí? A ver qué pasa. Ojalá que mañana no aparezca en las redes sociales como estos días: yo no sé por qué el Espíritu Santo no mata a ese pastor. Escribieron en las redes sociales: es que yo no sé por qué el Espíritu Santo no mata a ese pastor deseoso, alguien que es enemigo del Evangelio. Dice: no sé por qué no lo mata. Y no, por una sola razón: es que él es mi aliado, él es mío y yo soy de él. Yo vivo por él. Y todo lo fundamentan en San Mateo capítulo 28 verso 19. Leámoslo porque es bueno que conozcan el texto, donde ellos se prenden para decir que existe Trinidad. Mateo capítulo 28 verso 19. ¿Cómo dice? Colóquenlo en la pantalla ahí grande. Háganme el favor. Las expertas, me coloquen el texto ahí. ¿Qué dice ahí? Leamos todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Déjenme en el texto ahí, no me lo muevan. No me lo vayan a quitar de ahí porque la pongo en disciplina. Si leemos bien el texto, yo les pido el favor que lo leamos bien, para que hubiese un plural como debería de decir el texto: en los nombres. Pero ahí dice ese en él. Ahora yo le hago una pregunta: ¿padre es nombre? Yo soy padre. Eso fue lo que me dijeron a mí una vez al abordar un taxi. Señor, ¿cierto que usted es padre? Le dije: sí, tengo 4 hijos. Yo soy padre porque tengo ¿qué? Hijos. Y yo soy hijo. Pero así me llaman. Me llaman padre, me llaman hijo, me llaman tío, me llaman sobrino, me llaman cuñado, me llaman suegro. No, ese no es mi nombre. Mi nombre es Carlos. Entonces Jesús está diciendo que hay que buscar cómo se llama el Padre, porque Padre no es nombre, ni Espíritu es nombre. Sin embargo, los movimientos católicos y trinitarios piensan que ahí está la Trinidad, porque menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algo así como si dijeran, a ver, coloquemos un ejemplo que ustedes lo capten fácil. Ya todos saben que mi nombre es Carlos. Entonces, les tengo una noticia: acaba de llegar el pastor, el cantante, el compositor, el músico, el poeta, el teólogo, el filósofo, el esposo de Mercedes, el papá de María Jenny,
el suegro de Omar, el tío de Luz Helena, el abuelo de Luciana. Entonces dicen ustedes, toda esa familia, ¿dónde están? Pero es que Carlos es todo eso. Tiene un nombre, pero tiene una cantidad de títulos o funciones u oficios. Entonces aquí no está diciendo que son tres. Lo que está diciendo es que hay uno que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu. Y quiere que le siga diciendo que es el Alfa, que es el Omega, que es el primero, que es el último, que es el Rey, que es el siervo, que es el Cordero, que es el sacerdote, que es el juez, que es el abogado, que es el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Y a dónde metemos esa familia? Tiene un nombre, se llama, alábenlo porque Él está aquí. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos para poder cumplir ese mandamiento? Colóqueme Hechos 2:38. Señorita, Hechos 2:38. Despierten ahí a ver. Eso sí. Aquí es rapidito. Pero se perdió de la Biblia, no la encuentran. Mientras la encuentran, yo se las digo. Pedro les dijo, véalo ahí. Arrepentidos. ¿Y qué? Bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué? ¿De quién? ¿Ustedes creen que los discípulos al suministrar el bautismo en el nombre de Jesucristo se equivocaron? No, ellos lo que entendieron fue el verso 20 del capítulo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Si usted mira bien aquí, lo que Pedro está haciendo aquí es interpretando lo que Jesús les enseñó en San Mateo capítulo 28, verso 19. Jesús les dijo, en el nombre, y él piensa, bueno, pero Padre no es el nombre, porque es que yo me recuerdo que una vez le preguntó Felipe por el Padre y le pegó un regaño. ¿Se acuerdan? Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Felipe, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieses a mí, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y le dijo Felipe, Señor, muéstramelo. Tanto tiempo que hace que estoy con ustedes y no me habéis conocido, Felipe. ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿No sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es que el que ha visto a mí, al que me ha visto a mí, ha visto. ¿Cómo se le ocurre preguntar por el Padre? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que Él era el Padre, pero que ese Padre tiene un nombre. El único nombre personal de Dios es Jesús. Es el único nombre de Dios en persona. Si usted lee la historia, encuentra que hubo 1300 años en los cuales el pueblo israelita no mencionó el nombre de Dios, porque se llamaba el impronunciable, y ellos lo habían fundamentado en el texto que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces ellos guardaron un profundo celo por ello, y por eso buscaban variantes, sinónimos, derivados para mencionar a Dios sin mencionar su nombre, porque para ellos era supremamente sagrado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios se hace hombre, que eso es lo que dice San Juan capítulo 1. Aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces lo que Dios hace es asumir la condición humana para tener un nombre que reúna todos sus atributos. A mí me encanta lo que dice el doctor Scofield
en una de sus notas para referirse al término Elohim. Él dice, el término Elohim es un plural en su pronunciación, pero es un singular en su significado. Eso es lo que dice el doctor Scobie, y es un trinitario a morir. Pero él llegó a esa conclusión. Y Domingo Fernández, el doctor Domingo Fernández, que fue uno de los más grandes predicadores latinos, él escribe en un libro que titula Una interpretación del Apocalipsis, y hace una interesante disertación en el capítulo 1 y llega a la conclusión de que el mismo Todopoderoso que habló con Abraham en el capítulo 17 del libro del Génesis, cuando Dios le dijo: anda delante de mí y sé perfecto porque yo soy el Todopoderoso, llega a la conclusión de Apocalipsis 1 diciendo: no hay duda, el Todopoderoso de Génesis 17 es el mismo Jesucristo de Apocalipsis 1. Y Pablo lo dijo más claro: grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en, alábenlo porque es una realidad. Entonces nosotros bautizamos en el nombre de Jesús porque Jesucristo es el Padre, porque Jesucristo es el Hijo, porque Jesucristo es el Espíritu. Eso es lo que dice Juan, ¿no? Lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. El Señor es el Espíritu. Eso es lo que dice. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, nosotros bautizamos a las personas en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y no fue una ocurrencia de Pedro, como algunos pretenden mostrar. No, lo que pasa es que Pedro bautizó a la gente en el nombre de Jesucristo porque es que al que no quiere caldo se le dan 2 tazas, le dicen a uno. Y como eran los israelitas que no quisieron recibirlo, entonces algo así como para que tengan porción doble, los mandó bautizar en ese nombre que no querían aceptar. No, Pedro no lo hizo de esa forma subjetiva, él lo hizo de una manera objetiva. Sabía perfectamente que quien tiene a Jesús tiene al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquel verbo se hizo carne y estaba en el mundo, y el mundo por Jesús fue creado, y sin él nada de lo que hay hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron, pero a los que le hemos recibido nos dio potestad de ser ¿qué? No nietos, porque Dios no tiene nietos. ¿Tiene qué? Hijos. A él sea la gloria. Entonces, no solamente fue para los judíos según Hechos 2. Lea Hechos capítulo 8. Dice que cuando oyeron la palabra a través de Felipe, se bautizaban hombres y mujeres. ¿A dónde? En Samaria. Y cuando los apóstoles en Jerusalén se dieron cuenta que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por aquellos hermanos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Léalo en Hechos 10, verso 44. Mientras Pedro disertaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían venido, y los fieles de la circuncisión que estaban allí se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. Y entonces dijo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y era en Cesarea de Filipo. Era Cornelio y todo su
amigos y parientes cercanos. No, pero es que eso quedaba cerca ahí. Vámonos para Éfeso. Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y les dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni hemos oído hablar del Espíritu Santo. Dijo Pablo: eso es raro. ¿En qué pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Ve, qué extraño, porque Juan bautizaba a todo el que venía a él, diciendo que tras él viene uno más poderoso que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y dice que cuando escucharon esto, fueron bautizados ¿en qué nombre? ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesús. Léalo en Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Léalo en Gálatas capítulo 3 verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Por qué bautizamos nosotros en el nombre de Jesucristo? Porque así bautizaron todos los discípulos. Así se bautizó toda la gente en el primer siglo. Y así se ha bautizado la gente hasta el día de hoy. Y les tengo una noticia que debe de motivarlos: se seguirán bautizando así, porque todo cambia, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Alabe el poderoso nombre de Jesús. Ahora, cuando hablamos del bautismo en el nombre, simplemente lo que estamos diciendo es que quien no tiene nombre no existe. ¿Han oído hablar de los NNs? Aquí hay una abogada que sabe de eso. Tal parte, un NN. Unas abogadas y abogados por ahí. Un NN. ¿Y qué es un NN? Que no se sabe. No se sabe. ¿Usted cree que por qué la parábola del hijo pródigo? A mí me encanta la parábola. La gente la lee y no la entiende. Pero es que resulta que en esa cultura solo habían dos razones por las cuales los hijos se podían ir de la casa. Y era cuando papá y mamá morían o cuando se casaban. Porque la norma decía: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Solo por causa del matrimonio. No es que, no, yo ya crecí y ya me eduqué, qué mamera estar al lado de esos viejos aburridores, me consigo un apartamento. No. Había una norma que decía que los hijos tenían que estar con los padres hasta que se casaran o cuando se murieran. Recuerda lo que sucedió con aquel muchacho que quiere seguir a Jesús. Jesús le dice: venga, sígame. Y espere que entierre a mi padre. ¿Sabe qué le está diciendo el tipo? Espere que mi papá se muera y yo lo sigo. Yo: no, señor, primero Dios, deje que a su papá lo entierren los otros muertos y ir por ahí caminando. Entonces el hijo pródigo un día le dijo a papá: padre, dame la herencia porque estoy aburrido aquí y me quiero ir. Como el padre no obliga a nadie, entonces le dio su herencia y dijo: ahí está el camino. Porque nadie debe de ser cristiano a las malas. La gente debe ser cristiana porque Dios trate con ellos. La salvación no se hereda, es un milagro que Dios hace en el transcurso de la vida del hombre. Mis hijos no van a ser salvos porque sean mis hijos. Mis hijos son salvos si tienen un encuentro personal con Dios. Esa es la diferencia que hay del cristianismo al hinduismo, al catolicismo, al islam, a todas las corrientes filosóficas que hay. El islámico nace islámico, crece islámico y se muere islámico. El católico nace católico, crece católico, se muere católico. El budista nace budista, crece budista y se muere budista. Los cristianos no. Porque si mi hijo nació en una familia cristiana, por ese hecho, él no es cristiano. Él será cristiano cuando ocurra un milagro en su vida. Y ese milagro lo hace Dios cuando le corre el velo y le hace ver las maravillas de su ley. Y entonces descubre que necesita un arrepentimiento, una conversión, un bautismo, una llenura del Espíritu Santo, una perseverancia hasta el fin para poder ser salvo. Aleluya.
Entonces te querés ir. Sí, papá, déme la herencia que me voy. Listo, le dio la herencia, le pacó los chiros y se largó. Y ahorita este tipo comienza a hacer y deshacer. Como tengo plata, tengo amigos. Como tengo plata, las chicas me llueven. ¿Sí? Así, si usted tiene plata, no, usted es una maravilla. Pero llega el día en que se acaba. Porque todo en la vida es vanidad. ¿Cómo es que dice Merceditas? Salude porque la belleza y la plata, ¿qué? Eso es un proverbio de Mercedes. Todo se acaba. Entonces un día comenzó a darse cuenta que el presupuesto, que los ahorros se le fueron acabando. Y un día se levantó y no tenía ni un centavo. Y aparte de eso, problema serio, tengo hambre. Y se me acabaron los zapatos y la ropa ya no me sirve. Entonces ahora sí voy a buscar trabajo. Y comienza a buscar trabajo y en ninguna parte le dan. ¿Usted sabe por qué no le dan trabajo? Porque el padre de familia, cuando el hijo se iba de la casa sin casarse o estando ellos vivos y tomaban una decisión diferente al matrimonio, entonces el padre de familia iba al estado del registro y decía, colocaba un denuncio en el cual hacía ver que su hijo había muerto, que ya no existía. Los padres tomaban esa decisión. Ya mi hijo murió. Le hacen el funeral simbólico y desaparece. Así que yo llego a donde este señor empresario y le pido empleo y él me pide el registro. Entonces yo voy a buscarlo y allá me dice el registrador que está muerto, no existe. Eso fue lo que llevó al hijo pródigo a reflexionar. Y dijo, ¿cuántos en casa de mi padre, que son simples jornaleros, estarán comiendo y durmiendo mejor que yo, que soy su hijo? Voy a hacer una causa. Voy a volverme a la casa de mi padre y voy a decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Nadie le dio empleo. Lo único que resultó fue echarle algarrobas a unos cerdos. No había comida. No podía conseguir empleo. Estaba sin documentos. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando el muchacho llega, el padre lo está esperando. Porque usted puede hacer lo que le dé la gana en la vida, pero nunca se le olvide que por mal que haga usted, Dios es tan bueno que siempre lo espera con los brazos abiertos. Siempre. Él es bueno. Él es misericordioso. Él es lento para la ira, pero ¿qué? Alábenlo. Entonces cuando el muchacho llega, el padre lo está esperando. ¿Y qué es lo que dice? Matemos el becerro gordo, hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Qué? Voy a restituirle sus derechos civiles. Porque quien no tiene nombre no existe. Una persona que es bautizada en algo que no tiene nombre no existe delante de Dios. El bautismo es importante en el nombre de Jesucristo porque hace ver que usted pertenece a alguien. Por eso cuando una persona es bautizada en el nombre de Jesucristo en la tierra, se cumple lo que Jesús dijo: lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Alaben el poderoso nombre. Entonces cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesucristo, sus pecados son perdonados y su nombre es escrito en el libro de la vida. Así de sencillo. Qué maravilla. Desde ese momento ya usted no se manda. ¿Cómo es que dice el escritor? Porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque ya no vivo yo. Porque ya estoy crucificado juntamente con Cristo.
porque sea de que viva o que muera, soy del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Porque de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque traigo en mi cuerpo la marca que dice que pertenezco ¿a quién? Somos la heredad de Dios, comprada a precio de sangre. Él nos dio su nombre, nos dio su espíritu y dice que somos sus hijos. No sé cuántos serán felices sabiendo que pertenecen a Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y no bautizamos niños, bautizamos gente que sepa establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Recuerde que el arrepentimiento es mucho más que derramar lágrimas de cocodrilo. El arrepentimiento es volverse a Dios, dar un giro de 180 grados y poner su vida y todo lo que es y todo lo que tiene y todo lo que sabe a los pies del que le dio la vida y le dio todo lo que tiene y todo lo que sabe. Por eso deja de pertenecer a sí mismo, porque el hombre pertenece a alguien. Ese cuento de que yo hago lo que quiera y me voy por donde quiera y hago con mi vida lo que quiera, no es cierto. Pruébelo ahora. Coja su moto, coja su carro y cruza el semáforo en rojo. A ver qué le pasa. Que yo hago lo que quiera. Vaya, usted sabe que tiene que estar mañana a las 8 en la empresa. No vaya. A ver qué pasa. Que es que yo hago lo que quiera. Sí, tiene mañana parcial en la universidad. No vaya a ver. Nadie es una rueda suelta. Todos dependemos de alguien, pertenecemos a alguien. Jesús dijo: el que practica el pecado es esclavo de un amo que se llama el pecado. Pero el que practica la justicia es siervo del que es justo. Por fortuna Él nos ha acogido en sus brazos. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, ser un hijo de Dios, ¿cómo es que dice Zacarías? Ser un hijo de Dios es la cosa más bella que le puede pasar a un hombre en la tierra. Eso fue lo mejor que te pasó. Ser hijo de Dios. Yo, Carlos Hoyos, un miserable que nació inválido y no podía caminar. Y un día Dios se aparece cual buen reciclador, mete su mano en el basurero, me saca, me limpia, me lava, me sana, me da su nombre, me da su espíritu, me dice que soy su hijo y ahora me dice que soy su siervo. Oh, qué maravilla. Valora el privilegio que tiene. Somos hijos de Dios, no somos NNs. Tenemos el nombre más grande que ha sido invocado en nuestras vidas, el nombre de Jesucristo, que dice que pertenecemos a Él. Escuche, si usted no ha sido bautizado como dice las Sagradas Escrituras, usted no pertenece a Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué tan egoísta? No lo digo yo. Es que así dice la palabra. Y si usted quiere ser un hijo de Dios, lo mínimo que usted tiene que hacer es hacer lo que Dios manda. Porque así, para usted ser empleado, yo que sé, del banco Colpatria, usted tiene que hacer lo que le digan en Colpatria. Para ser empleado de Coltejer, tiene que hacer lo que le digan en Coltejer. Para ser empleado allá en el lugar de montallantas, tiene que hacer lo que le diga el dueño del montallantas. ¿Sí o no? Para ser empleado en el gimnasio de aquí de Leonardo, entonces tiene que hacer lo que diga el jefe. Para ser un hijo de Dios, tiene que hacer lo que Dios manda. ¿Y qué manda Dios? Que se arrepienta de sus pecados. ¿Qué manda Dios? Que se bautice en su bendito y santo nombre. ¿Qué dice Dios? Que sea fiel hasta la muerte y Él le dará la corona de la vida.